Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amables televidentes de Televisión Universitaria, a esta nueva entrega de Tejiendo Conocimientos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para nuestra academia, que es la antropología y su importancia en Bolivia. ¿Qué queremos decir con este título? Queremos hablarles de lo que es la antropología con respecto a la importancia que tiene y además cómo se aplica la antropología y si se está aplicando en Bolivia. Bueno, vamos a hablar un montón de cuestiones con respecto a lo que es la antropología. Estén atentos, amigos, siempre a nuestras páginas, a nuestros correos electrónicos que se ven en pie de pantalla, para que nos puedan escribir y mandar sus comentarios y de alguna manera tratar de estar conectados. Hoy vamos a tejer conocimientos con invitados de lujo, con gente muy experimentada en lo que es la ciencia de la antropología. Bien, vamos a pasar a nuestro sector del microdocumental que han preparado los muchachos del equipo de Tejiendo Conocimientos. Disfrútenlo y luego estaremos con nuestros panelistas. La antropología es la ciencia que trata de los aspectos sociales, culturales y biológicos de la humanidad. Nace con un afán de conocer al otro o lo desconocido, por los viajeros, soldados y exploradores, entre otros, con una visión colonizadora, donde se describía a las sociedades con el objeto de dominación. A fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, con la Revolución Industrial, la antropología pasa de ser una herramienta colonizadora a una ciencia, apoyada por la época de un contexto ilustrado que se estaba dando en Europa. Los antropólogos estudian los grupos sociales. Una sociedad es un grupo de personas las cuales dependen unas de otras para su supervivencia y bienestar, compartiendo una cierta forma de vida. Dado que la antropología es la ciencia que estudia los aspectos sociales, culturales y biológicos de la humanidad, se desarrolla en distintas ramas que son antropología social y cultural y la antropología biológica y física. Una investigación antropológica se desarrolla metodológicamente a partir de 3 niveles investigativos, que son la etnografía, la etnología y la antropología. La etnografía es la fase de recopilación y descripción de los datos obtenidos en el contexto sociocultural a través del trabajo de campo. La etnología es la etapa donde los datos obtenidos por la etnografía son analizados, comparados e interpretados por el antropólogo. La antropología, que sobre los datos y las descripciones de la etnografía y sobre las bases construidas por la etnología, procura extraer conclusiones aspirando a un conocimiento aplicable al desarrollo humano. En el contexto boliviano, en la década de los 80, la política neoliberal ejercía un sistema social, económico, político y jurídico muy rígido, donde se imponían políticas estatales sobre los diversos pueblos del país, no permitiéndoles la autodeterminación en los espacios de poder. De esta problemática surge la necesidad de investigar y estudiar científicamente los hechos sociales para proponer nuevas alternativas de visión de país a través de la búsqueda de una identidad cultural. Es así que se crean las carreras de antropología y arqueología, el 20 de agosto de 1984, dependiendo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. Los trabajos antropológicos realizados en Bolivia
son en su mayoría en el ámbito sociocultural, donde lo geográfico y espacial en la antropología boliviana se constituye por la región andina, la región amazónica y la región chacoplatense. La región andina fue la más estudiada por los primeros antropólogos bolivianos, pero es en 1990, con la Marcha por el Territorio y la Dignidad, donde surge mayor presencia y conocimiento de los pueblos indígenas de tierras bajas, dando un nuevo acceso a los estudios antropológicos en estas tierras de Bolivia, lo cual trajo consigo mayores investigaciones y trabajos de lo que son las organizaciones no gubernamentales, siendo estas instituciones uno de los espacios de trabajo para los antropólogos bolivianos. La antropología en Bolivia, en sus casi 3 décadas de existencia, todavía no ha desarrollado una teoría propia que se aplique a su realidad sociocultural, dejando esta misión a las y los antropólogos contemporáneos y futuros. Bien amigos, en breve documental que un poco ha, digamos, orientado en lo que vamos a hablar hoy sobre la antropología en Bolivia. Bien, hoy voy a presentar a nuestros invitados, más bien. Aquí el magíster Waldo Jordán Zelaya, bienvenido, licenciado. Él es antropólogo y es docente de la carrera de Antropología y Arqueología. Es uno de los docentes más antiguos de la carrera, de ambas carreras. A mi izquierda tenemos al licenciado Cancio Mamani López. Él es antropólogo y es jefe de unidad de antropología del Viceministerio de Descolonización. Bienvenido, licenciado, al programa. Bien, ustedes han visto un poco el documental, pero sin embargo nosotros queremos un poco orientar a nuestra teleaudiencia, a nuestra sociedad, sobre qué es la antropología. Licenciado Waldo, ¿usted podría decirnos qué es la antropología y su significado en Bolivia? Pecando de poco humilde, podríamos decir de que la antropología como motivo de estudio, motivo de trabajo, es una maravilla. Es la ocupación del hombre y la mujer que quiere estudiar los fenómenos culturales de diferentes pueblos, de diferentes lugares. Es la posibilidad de tender espacios, abrir campos de comunicación. Bien, licenciado Cancio, ¿cuál es su importancia de la antropología en Bolivia? Bueno, la antropología pues tiene importancia, especialmente en esta coyuntura sociopolítica que estamos viviendo. Hablaríamos de la antropología política, por ejemplo. Nosotros en el Viceministerio de Descolonización estamos pensando en encarar este año, por ejemplo, la primera cumbre indígena del siglo XXI, ¿no?, donde van a participar los amautas, los sabios, las sabias, los investigadores en antropología, en arqueología, intelectuales nuestros, en fin, y también líderes de organizaciones sociales, médicos tradicionales, ambientalistas, bueno, y también nuestros líderes políticos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, desde el punto de vista indígena, en esta primera cumbre indígena del siglo XXI, queremos trabajar, por ejemplo, con todos nuestros intelectuales, nuestros amautas, una primera tesis indígena del siglo XXI, donde contenga lineamientos específicos para profundizar el proceso, digamos, político, el proceso de cambio, como dicen nuestros políticos, ¿no? Y también en esta cumbre indígena queremos elaborar el proyecto de ley de descolonización total. El año pasado, el 12 de octubre, el presidente Evo nos ha entregado un decreto supremo en la Plaza Villarruel,
para que elaboremos con participación del pueblo un proyecto de ley de descolonización total. Y también queremos ese día trabajar, en esta cumbre, trabajar todo un proyecto de descolonización, ¿no? Entregar a nuestro presidente con costos y todo. Y también queremos trabajar otro proyecto de ley de medicina tradicional y consumo de alimentos naturales ancestrales nutrientes. Y otros documentos. Además, nos han encomendado que trabajemos, que coordinemos el tema de una universidad de sabios y sabias. Todos esos documentos queremos trabajar en esta primera cumbre indígena del siglo XXI, y pensamos realizar allá en un lugar sagrado, en el Valle de las Ánimas, ahí en los pies de nuestra Huaca de Chuquiago Marca, que es el Illimani, ¿no? Ahí queremos desarrollar, ¿cuándo? Final de julio, 30 de julio, 31 y 1 de agosto. Y a las 4 de la mañana va a partir la caravana de allá, el 1 de agosto, trayendo en Jepe, en Aguayo, en Tare, estos documentos para entregar a nuestro presidente Evo Morales en el Palacio, ¿no? Okay. Entonces, ese es un trabajo que estamos encarando, pero acá tiene que ver bastante, digamos, el conocimiento, un poco el pensamiento, el sentimiento indígena, ¿no? Muy bien, vamos a hablar luego de las actividades que, mire, usted me está tomando por sorpresa, podríamos decir, porque la idea en este momento primero es hablar de qué es la antropología, ¿no? Y qué aporte tiene. Waldo, ¿usted está de acuerdo, digamos, un poco con las expresiones que dice el licenciado Cancio Mamani? ¿Que ese puede ser el aporte, o nos hemos pasado a un tema político más que académico? A mí me gustaría un aporte suyo desde el lado académico, desde el enfoque académico. Hay que entender que los que estudiamos y trabajamos antropología estamos preocupados del fenómeno cultural. Vamos a trabajar, nos interesa trabajar tanto en lo rural como en lo urbano. Es decir, no solo trabajamos con lo que se llama comunidades marginales o con el grupo de indígenas, trabajamos en muchos espacios. Tenemos la satisfacción de que esta carrera en más de 25 años tiene un número bastante suficiente de egresados y titulados que están en diferentes lugares, están haciendo antropología urbana, están trabajando los efectos de la migración, están haciendo los efectos que produce la industrialización, los cambios que sufre la gente al moverse de un lugar al otro. Tenemos profesionales que están trabajando con grupos de las tierras bajas, también en las tierras altas. Nuestra carrera ha formado muchachos y chicas que ahora son profesionales que están aportando bastante y suficiente al desarrollo de este país. Como dice nuestro representante del Estado plurinacional, es necesario recuperar elementos de los diferentes pueblos. El antropólogo, por iniciativa, el que vive la antropología, el que trabaja en la antropología, es un procurador de diálogo. Es decir, es un profesional que evita la discriminación y procura, con sus herramientas etnográficas, la observación, la entrevista, ampliar espacios de diálogo, conocer al otro, conocer a la otra, reconocernos como diversos, como distintos, ¿no? Como profesionales en antropología, estamos capacitados para hacer investigación, para hacer estudios acerca de estas diversas realidades. Estamos capacitados para ejecutar proyectos, estamos capaces de ejecutar evaluaciones de impactos. Vamos a ver la capacidad de nuestros formados al evaluar políticas, al evaluar normas. Creemos de que no somos profesionales acabados, estamos en proceso de formarnos, pero puedo decir, en todos estos años la carrera tiene muy buenos ejemplos de formación en antropología. Gracias, Waldo. A ver, licenciado Cancio.
vamos por ese horizonte, por la parte académica, porque luego vamos a hablar de descolonización y de otros temas que usted ha hablado, que bueno, son tareas que el gobierno, el Estado plurinacional le han encomendado a usted como representante del mismo. Sin embargo, lo que a nosotros interesa, y creo que también a nuestra teleaudiencia, es saber qué más o cuáles más pueden ser los aportes de la antropología al margen de las políticas para la antropología. Como decía el licenciado Waldo, hay muchas ramas, por ejemplo en la antropología aplicada. ¿Usted nos podría hablar de eso? Claro, con mucho gusto, ¿no? Pero quiero aclararle que todo va con la política. Bueno, ¿no? cuando uno Por está ejemplo, en función de gobierno. No, no siempre. No siempre. En la comunidad, por ejemplo, el antropólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la primera política de la isla? ¿No? Es que todos los comunarios, todas las familias de la comunidad de la isla tienen que estar bien alimentados. Es una política, la primera política de la isla. Y el antropólogo trabaja justamente eso, ¿no? Producir alimentos nutritivos, naturales, ecológicos. Pero el antropólogo el que produce, yo no creo. No, tiene que aportar en eso. Yo creo que más bien investiga, pero el aporte que usted me dice más bien es más comunitario, pero el antropólogo podía apoyar de otra manera. Pero bueno, siga usted, lo voy a dejar. Digamos, en cuanto a alineamientos, no es que el antropólogo va a ir a producir. En mi caso, bueno, yo produzco porque soy agricultor aymara de provincia de Pacajes, ¿no? Llamas, papayari allí, ¿no? Entonces, pero el antropólogo en la comunidad tiene que apoyar con lineamientos, con ideas a la comunidad, ¿no? Para producir alimentos nutritivos, ¿no es cierto?, orgánicos, porque los aymaras, los quechuas, por ejemplo, tenemos una experiencia milenaria, somos especialistas en la agricultura, y eso es lo que ahorita todavía no estamos aprovechando. Entonces, en eso, también en el consumo de alimentos nutritivos, ¿no? En este momento tenemos que promover en las comunidades, en el interior de nuestras zonas, en las ciudades, en las comunidades, promover esos hábitos de consumo de alimentos nuestros, milenarios. En eso el antropólogo puede apoyar, pero también en cuanto a la salud, ¿no? Recuperar nuestra medicina natural, ancestral, en eso también tiene que incidir el antropólogo, y así sucesivamente podemos ir enumerando. En el manejo del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? En manejo de los ecosistemas, en eso también tiene que aportar, y además promover digamos, el conocimiento, digamos, la valoración de esos conocimientos, de los indicadores bióticos, ¿no? Por ejemplo, en Tiquina han encontrado de que el ave leque ha hecho su nido encima del surco. Eso quiere decir que el próximo año va a haber también lluvia, va a seguir creciendo el lago Titicaca. Entonces, esos indicadores bióticos tiene que indicar el antropólogo, ¿no? Para eso está entrenado justamente el antropólogo, digamos, en la ciencia aplicada, digamos, el antropólogo, digamos, práctico, en este caso, ¿no? Pero también en los indicadores energéticos, ¿no? En la espiritualidad. Todas las cosas tienen que promover al interior de la comunidad, ¿no? Un poco coadyuvar, digamos, asesorar a los maicos, a las mamatayas, aquí los antropólogos, cuyacas, gilatas. Waldo, ¿usted cree que los antropólogos tengan que dar lineamientos, o más bien deberían los antropólogos investigar y en base al conocimiento de las culturas, de la investigación sobre la cultura, sobre la sociedad en sí, de cualquier X o Z comunidad o lugar, a partir de su investigación es donde debe aportar? Lo había dicho anteriormente, somos procuradores de diálogo y nuestra principal tarea es hacer etnografía. La etnografía es un estudio organizado, sistemático de cualquier actividad humana. Puede ser el sexo, la muerte, la producción, la comida, el manejo del medio ambiente, pero básicamente son estudios sistemáticos que realizamos. Y hacemos esos estudios mediante la observación participante, es que estamos ahí adentro.
tratamos de encontrar el significado de las cosas que se están haciendo. Y eso es la cultura, tratamos de entender. Vamos a tratar de ver qué están haciendo, por qué lo están haciendo, y así vamos a lograr comprender por qué se está haciendo eso y cuál es el fin de la gente para hacer eso, ¿cierto? Dar lineamientos, no sé hasta dónde podríamos dar lineamientos, ¿no es cierto? Es decir, de que podemos opinar, sí podemos opinar, ¿no es cierto? Pero no necesariamente dar lineamientos, ¿no? Ahí están suficientemente maduros los pueblos para poder ver qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Caminar con ellos, andar con ellos, propiciando diálogos, sí. Ahora, de que tenemos que trabajar no solo en ciertos espacios, trabajamos en todo lado. Los antropólogos en el mundo estamos en todo lado. Gracias a los antropólogos se ha descubierto cómo se ha transmitido el SIDA. Gracias a los antropólogos hemos visto de que se puede cambiar esos planes desarrollistas por un desarrollo sostenido. Gracias a los antropólogos se puede ver la organización de los espacios urbanos. Es decir, estamos en todo lado y tenemos que dialogar con aymaras, con quechuas, con guaraníes y también con los que están viviendo, con esos aymaras y quechuas que han migrado a las ciudades, con ellos que tienen otras expresiones culturales, ¿no es cierto? Es decir, con toda esa amplia variedad, procurando diálogos, mucho más ahora de que estamos en una etapa de cambio en la cual todos tenemos derecho a participar, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. Es decir, tenemos que procurar encontrar caminos para que este país pueda surgir adelante. Y ese surgir adelante, pues, reclama nuestra participación. Y creo que hasta ahora la carrera, pues, hemos participado y hemos brindado bastantes elementos. Gracias, Waldo. Licenciado Cancio, el vivir bien, el sumacamaña, ¿qué es para los antropólogos? Bueno, pero en mi caso yo quiero un poco aclarar este punto. En mi caso, 40 años he investigado. En mi año yo también quería dar lineamientos. Ya sé qué es lo que hay que hacer en mi comunidad. Entonces, pero lo otro es, digamos, para los jóvenes antropólogos. Ellos sí tienen que investigar, ¿no? Y dar su investigación, aportar, ¿no? En mi caso, ¿no? Lo otro, que yo me siento un antropólogo de adentro, un antropólogo de afuera que es otra cosa, digamos. Endógeno. Bueno, ahora, un momentito. Si yo voy a investigar al pueblo guaraní, ahí sí estoy de acuerdo con el licenciado, ¿no? Ahí se tiene que investigar, porque no puede ir directamente ir al interior del pueblo guaraní a dar lineamientos, ¿no? En cuanto al vivir bien, para mí vivir bien es Pachacama. ¿Qué significa Pachacama? Pachacama, como el Gilata Inca Huáscar Chuquehuanca lo define como existencia vital, ¿no? Entonces, bueno, ese es un paradigma, pero el vivir bien sería, digamos, un paso hacia ese Pachacama, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese camino, pero esto dentro de la cosmovisión cosmocéntrica, nosotros decimos, o cosmoexcéntrica, digamos, ¿no? Dentro de ese concepto o de cosmovisión, nosotros diríamos que Pachacama es la existencia vital. ¿Qué significa eso? Vivir en equilibrio, vivir en Aine, el equilibrio es la Cusca, vivir en equilibrio, vivir en Aine, que sería reciprocidad, un poco forzada la traducción, y vivir en complementación, que sería Pocacha, y vivir también en consenso, ¿no? Taquine, Duraña. Entonces, con esas leyes naturales han vivido por miles de años, ¿no? Por eso se dice que nuestros antepasados son milenarios, pero no solamente se refiere a lo social, sino también la naturaleza, nuestro cosmos, el universo, es viñaya, es por siempre, porque viven en equilibrio con esas leyes de complementariedad y de reciprocidad. Ok,
Bien, parece que empieza a tornarse interesante el debate y bueno, sobre todo la exposición de nuestros panelistas. Vamos a ir a un corte porque así lo demanda nuestro programa y volvemos enseguida, amigos. Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa Tejiendo Conocimientos a través de Televisión Universitaria. Voy a presentar esta vez a dos compañeros, ex estudiantes, ellos ya son egresados y uno ya es graduado. Está acá con nosotros Verónica Hidalgo Ramírez, es egresada de la carrera de Antropología. Bienvenida, Verónica, y un gusto tenerte en el programa. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por la invitación. Y acá pues presta a hablar de lo que nos apasiona, yo creo que a todos los que estamos en esta mesa, que es la antropología. Claro que sí. Y por este otro lado, a mi derecha, lo tenemos al licenciado Carlos Chuquimia Alcázar. Él es antropólogo. Además, felicitarlo porque es flamante antropólogo, graduado por excelencia. Felicidades y bienvenido al programa, querido Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. De igual forma, yo espero brindar acá un aporte, ¿no?, en el debate teórico que se está dando a lo que es el tema de la antropología, ¿no?, y su finalidad. Ok, bienvenidos todos de nuevo. Vamos a continuar con este debate que se está poniendo bastante interesante. Y usted hablaba, Cancio, sobre la descolonización. Me gustaría, y creo que a la gente le gustaría saber cuál es el plan y cuál sería el aporte de los antropólogos para llegar a esta descolonización. Entonces aquí a nuestro hermano, a la hermana, están invitados muy cordialmente a participar en este año que vamos a arrancar con el plan Taki Oncoy, hemos denominado. Taki Oncoy Taki es el baile y Oncoy es enfermedad, dicen. Pero bueno, este es un movimiento aira que surgió por el año de 1561 en el Tahuantinsuyo, que ha desequilibrado todo el sistema colonial, ¿no? Es un movimiento político, aira quiere decir hacer dos cosas simultáneamente, un movimiento político y espiritual, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto ese nombre al año 2012, Taki Oncoy. Ese es un poco el paraguas, digamos, de las actividades que pensamos encarar, pero no solamente nosotros, pues, sino con ustedes, con los universitarios, con los profesionales, con las universidades, con el Viceministerio de Medicina Tradicional, con el Viceministerio de Justicia de Pueblos Indígenas, con el Ministerio de Educación y bueno, con las gobernaciones queremos encarar y otras instituciones estas actividades. Uno es por los matrimonios colectivos desde nuestra identidad, hemos denominado. Este año empezamos a realizar en Tarija, en la Amazonía, en Pando, también en Cochabamba y en Chuquisaca. Esa es una actividad que vamos a desarrollar. Pensamos desarrollar estas actividades, esta actividad de los matrimonios en el mes de septiembre. Luego viene el 21 de junio. El 21 de junio y este año resulta, son 2 días, 21 y 22. Todo un plan el que tiene, pero no me está contestando cuál es la idea de descolonización desde el enfoque antropológico. Y justamente nosotros, estas actividades... de ahí van a salir las ideas. Y yo puedo decir que la unidad de antropología ha propuesto estas actividades. Entonces, podemos decir que son ideas antropológicas, digamos, ¿no? Porque estamos tratando de acerca del encuentro de nuestras culturas, fortalecer la unidad de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. No sé, a ver, por dónde, a lo mejor me podría un poquito más contextualizar la pregunta para que puedo responder de una más adecuada. Vamos a hacer lo siguiente, voy a pasar la misma pregunta al licenciado Waldo Jordán. ¿Qué idea tenemos o tienen los antropólogos o cuál sería el aporte y la idea de descolonización en Bolivia? Básicamente, la colonización es el ejercicio de la violencia. Y al descolonizar, queremos dejar de ejercitarnos en la violencia. Es decir, que nos impongan maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de sentir. ¿Me
cierto? En la colonia se ha dado la colonización, ahí es el nombre colonia. Viene la Europa, especialmente con España, y nos va a dar una nueva lengua, una nueva religión, nuevos usos, y es una violencia, pero que violenta al individuo, le quita lo propio y le pone otro. Lo mismo han hecho los incas cuando han hecho sus archipiélagos en la región de Cochabamba, en la región de Ampara, en muchos lugares han ejercido violencia, han colonizado, ¿no es cierto? Ha entrado lo quechua sobre lo aymara. Y los aymaras han hecho lo mismo. Han entrado y ahí tenemos, ¿cómo se llama? Todo el eje lacustre, el Titicaca, el Desaguadero, el Popó. Es decir, los urus, los chipayas, se han quedado sin tierra por estos hechos de violencia, de colonización. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer con la antropología? Vamos a luchar contra la violencia. Es decir, nos reconoceremos iguales, como cuando los aymaras van a hablar, dice, hablaremos como maduros, hablaremos como gente somos, hablaremos. Entonces, eso es lo que procura la antropología, diálogos abiertos, diálogos tolerantes, en los cuales podamos reconocer la valía del otro. Ahí, como les decía, nuestras herramientas, el adentrarnos en el trabajo de campo, el llenar nuestras libretitas de trabajo de campo, el entrevistado, el anotar esos datos, nos está permitiendo entrar a conocerlo. Y una vez que se conoce lo distinto, se lo aprecia, se lo valora. La colonización está cuando yo me quiero sobreponer sin reconocerlo al otro. Eso es lo que quiere la antropología, por lo menos la antropología de la UMSA. Queremos formar, ayudar a formarse a profesionales que eviten la colonización, que no se ha acabado con la colonia, sino continuamente unos a otros tratamos de colonizarnos. Bien, vamos a dar paso a nuestra amiga y colega, Verónica. ¿Qué opinas tú y cómo ves desde la antropología el tema de la descolonización? Bueno, yo creo que desde la antropología y especialmente desde la antropología que surge desde los años 90, es, como muy bien lo decía el licenciado Jordán, es romper con la violencia que había con la colonia, ¿no? Pero además yo le añadiría el dejar de autoflagelarnos, ¿no? Yo creo que ese es un buen proceso de descolonización, el dejar de autoflagelarnos, porque siempre estamos como las pobres víctimas, ¿no? Y nunca buscamos el momento de sobresalir, de salir, ¿no? Algo que no coincidía con el licenciado Jordán es que no solamente ir a conocer al otro, sino es reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Nos reconocemos, por lo tanto dejamos de autoflagelarnos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el proceso de descolonización que debemos tener, ¿no? Empezar a valorar lo que tenemos, ¿no? Empezar a reconocernos, conocer lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Bien, Carlos, ¿dónde crees que todavía está la colonización? ¿En qué ámbito o en quiénes está la colonización? Bueno, el concepto de colonización precisamente es todo un mecanismo, ¿no? Es toda una estructura, como bien lo dijo el licenciado, de imposición de una minoría sobre una mayoría, ¿no? Donde esta minoría va a imponer su modo cultural, su idioma, su religión, etcétera, a esta minoría. Pero esta imposición no se la hace con el consentimiento del otro, ¿no? Sino es, como bien dice la palabra, es una imposición violenta, ¿no? Y esta imposición va a quedar incrustada en la estructura social y cultural de toda sociedad que va a ser colonizada. Por lo tanto, en nuestro contexto vemos todavía que hay espacios en los que realmente sí existe todavía procesos de colonización, ¿no? Pero estos procesos no van a ser solucionados a corto plazo, ¿no? Sino como todo proceso requiere de toda una estructura y todo un armazón teórico y sobre todo metodológico de cómo cambiar este pensamiento colonial que existe en nuestro país para poder llegar a una real descolonización, ¿no? Como les digo, no es un acto que se lo puede hacer con pequeños eventos, con actividades que puedan surgir de diferentes sectores, ya sean políticos, culturales, etcétera, sino va a ser todo un proceso que va a requerir la conciencia de la colectividad, ¿no? Es decir, reconocer que sí existen sectores que todavía están bajo ese dominio colonialista, ¿no? No en el dominio que llegaron, ¿no?, con ese pensamiento de imponer, sino bajo ese dominio de sometimiento, es decir, donde el otro no puede expresarse tal como es decir, no puede generar su identidad tal como la está
la está escondiendo dentro de él. Lo que se debería buscar son espacios en los que estas identidades resurjan, ¿no? Porque sí están estas identidades, ¿no? Pero estas, como están ocultas bajo una estructura colonial, todavía no están resurgiendo, ¿no? Ahora se ve, ¿no?, en la región sudamericana y sobre todo en nuestro contexto, que sí se ha abierto una pequeña brecha, ¿no?, a lo que posiblemente puede ser un proceso de descolonización, ¿no?, donde se está revalorizando lo que es el tema de identidad, se está revalorizando lo que son la diversidad cultural del país, ¿no? Pero como les digo, este proceso va a llevar mucho tiempo, ¿no? No va a ser un proceso a corto plazo. Bien, Verónica, ¿tú crees que la colonización está en la mente de las personas? Sí. ¿Y cómo Yo vamos a creo que descolonizar la mente de las personas? Es que ha sido un proceso de más de 500 años, ¿no? Entonces hay cosas que son bien difíciles, ¿no?, de sacar de la mentalidad, ¿no?, de nuestra sociedad especialmente, ¿no?, de la sociedad boliviana, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacerlo de manera lenta, con procesos reales, ¿no? De procesos reales y consecuentes, ¿no? Abriendo consensos para las realidades que existen en nuestro país, ¿no? Hay momentos en que se quiere imponer nuevamente otro tipo de colonia, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es el consenso dentro de la sociedad. Cancio, ¿la interculturalidad podría ayudarnos a esto? Pero obviamente que si al final somos muchos pueblos, y tiene que haber un diálogo fluido, ¿no? Porque de lo contrario no nos podemos entender, ¿no? Pero hace rato se me preguntó y yo no había captado, pero claro, ahora puedo entender, digamos. Claro que a mí un poco tengo miedo, digamos, expresar, digamos, entrar de esa concepción reduccionista, digamos, quejarme, ¿no? Que siempre, a veces es importante hacer diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, la colonización ha llegado con una educación misogénica, digo yo. ¿No? Misoginia quiere decir odiar a nuestros raíces, eso es lo que nos han enseñado. Pero además ha llegado con otro, misoginia, odiar a lo femenino, a la feminidad, a la mujer, ¿no?, a la parcialidad de Urinsaya, ¿no? Entonces, hace rato yo estaba pensando directamente ya a las actividades, digamos, de la descolonización, ¿no? Pero la interculturalidad es fundamental, ahora que tenemos que trabajar. Hay mucha discusión al respecto, correcto, porque, por ejemplo, el doctor Illescas dice, tener cuidado con ese concepto, ¿no? Parece un concepto alienígeno, no sé cómo dice él, ¿no? Pero, ¿cómo es que, disculpe, cómo es que en la última marcha del TIBNIS se hablaba de los interculturales? ¿Cómo explica eso el Estado plurinacional? A ver, ¿en qué sentido? En el sentido en que, al margen de los indígenas originarios del TIBNIS, aparecían unos que creo, no estoy seguro, según algunos medios, se decía que eran cocaleros, pero que se autodenominaban interculturales. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo entendemos eso? Ya, yo solo a nivel personal quiero decir mi opinión al respecto. De repente no voy a responder exactamente su pregunta, ¿no? Mi papá era cocalero, mis dos hermanos mayores eran cocaleros, ellos han muerto con el chucho, con la malaria ahí en la Asunta. O sea, así, en décadas recientes, mucha gente, ¿no?, los collas han entrado. ¿Para qué? ¿No? Para reconquistar a lo mejor, ¿no?, nuestro territorio, pero, como se dice, perdiendo vidas. Entonces, personalmente yo digo, ¿no?, los collas van a seguir nomás, van a seguir avanzando porque están recuperando el territorio, ¿no? Entonces, ahí ya, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde? En el altiplano tenemos 4 hectáreas, el hermano indígena tiene 4.000 hectáreas, también. Digamos, cuando uno habla de equilibrio, un poco, digamos, del aire, etcétera, etcétera. Entonces,
parece que esto había que discutirlo aquí. Yo creo que los antropólogos, los sociólogos, somos los más llamados a discutir este tema, analizar profundamente por qué la antropología, la Universidad de San Andrés, no ha participado en el análisis profundo, digamos, en este tema, en este proceso. Creo que es urgente hacerlo. Ok. Waldo, dos cosas. Primero, una que se me ocurría preguntarte a ti, porque nos conocemos muchos años, tú fuiste mi tutor. Y ¿tú crees que para descolonizar, cuando a la gente ya está acostumbrada a una iglesia católica, a hablar en español, a bautizarse en español, a tener un título profesional en español, podemos descolonizar? Claro, sí. ¿Cómo? Primero, cuando tú te referías a la interculturalidad, todos somos interculturales. No es privilegio de unos señores o de una señora. Todos somos interculturales porque todos vivimos nuestra cultura. Destaco lo que dice Verónica, reconocernos, valorar lo propio y después ir al encuentro del otro. Todos somos interculturales. Eso no es privilegio de unos cuantos. Se sustantiviza eso por situaciones nuevas que se quieren dar, pero no es dar. No nos pueden quitar el derecho. Todos somos interculturales. Tomamos Coca-Cola, tomamos chicha y también tomamos el tirillo. Es decir, todos hacemos todo, tenemos derecho, ¿no? Lo que sí nos está exigiendo ahora, me parece muy bueno esto, de la intra, de mirarnos a las dentro, de reconocer nuestras raíces. Cuando Cancio dice recuperando territorio, necesitamos, es cierto, hablar un poco más, ¿cierto? Porque vamos a empezar a tirar líneas y decir, ¿territorio de quién? ¿Territorio de quién? Inca, cuando se sobrepuso, Aymara, cuando se sobrepuso, cuando los hemos llevado a las orillas, a los urus. Si viene el momento de recuperar territorio, discúlpenme, ¿a quién tendríamos que pagarle alquiler los que vivimos en Chuquiagomarca? Es decir, hay muchas superposiciones. Entonces, ¿están recuperando territorio o qué es lo que ha sido? Ha sido la marcha al oriente. Después del 55, desde el 52, abramos el camino Cochabamba-Santa Cruz, hasta que los compañeros de Santa Cruz dijeron, alto collas, porque ya era mucho colla que iba allá, ¿no es cierto? Entonces, eso del territorio es muy amable. Yo pensaría en este concepto, cuando él nos dice 4 y 4.000 hectáreas, en el concepto de tierra y territorio. Cuando yo tengo mi tierra, la que voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, y ahí está otra vez la equidad de género. Le dejo la tierra a mis hijos varones, a usted le van a dejar la tierra, a su hermana le dejarán, o le vamos a dar vaquitas, ovejitas, polleras y aguayos. Entonces, es una manera de ver esa justicia comunitaria. Entonces, lo que tenemos que ver es negarla, no, eso es válido en esa cultura. Veremos cómo dialogamos en esta cultura, que esta chica que está viviendo, que ha salido de ahí y ahora ha estudiado, ha visto otra realidad, entonces ayudarle a que comprenda estas dos vertientes, ¿no? Ahora, a lo que tú ibas, de que se puede descolonizar, queriendo todo se puede. Entonces, es cuestión de ponernos en la marcha, y los antropólogos nos hemos puesto en la marcha. Es decir, insisto, el hecho del diálogo, el hablar con el otro, el reconocer lo bonito que tiene lo indígena, lo aymara, lo quechua, lo guaraní, es decir, la sonoridad de su música, empezar a valorar al otro, ya son caminos con pasos muy fuertes de descolonizar. Reitero, lo que dijo Verónica es importante, ver lo intra, valorar lo nuestro, para así de igual a igual podamos hablar con los otros. Tenemos cosas maravillosas a nivel cultura, pero no son la divina pomada, porque hay otras cosas maravillosas en el mundo también. Lo que queremos es estar en el concurso mundial en las mismas circunstancias, con las mismas posibilidades. Queremos que nuestros médicos aymaras, hablando aymara, también hablen castellano, inglés y francés y puedan desarrollarse en cualquier lugar. Queremos ingenieros quechuas que hablen quechua, inglés, francés, chino y puedan desarrollarse, tengan la capacidad del espacio.
Ahora nuestros antropólogos no queremos formar en la carrera, ayudar a formarse antropólogos para que se queden en Bolivia, no los queremos para eso. Queremos que vayan a trabajar y conozcan cómo es trabajar en el Nepal, cómo es en la Indonesia, Birmania. Y felizmente tenemos muchachos, chicas que han trabajado en Birmania, han trabajado en Madagascar. Nuestros estudiantes están en muchos lugares haciendo trabajos buenísimos y los aportes son aportes de Made in Bolivia, hecho en Bolivia, es boliviana la cosa. Gracias, Waldo. Muy interesantes tus palabras. Carlos, antes de irnos a un corte, ¿cómo define la antropología la identidad y la pluriculturalidad? Bueno, la antropología como ciencia siempre va a manejar conceptos, ¿no? Nosotros como cientistas siempre manejamos conceptos. Y cuando hablamos de identidad, vamos a hablar precisamente de un sentido de identificación que tiene ya sea un sector o una sola persona, ¿no? Pero para hablar ya del otro concepto que va a ser intraculturalidad, precisamente vamos a tener que hablar de, como dice el licenciado, de adentro, ¿no? Hacer ese reconocimiento de la diversidad de identidad que puede existir en un determinado país, ¿no? Y la identidad precisamente va a estar sustentada a diferentes fenómenos, que pueden ser fenómenos sociales, culturales. Actualmente se ven que el proceso de globalización sí está presente en nuestro contexto, ¿no? Y están resurgiendo nuevas identidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos identidades que van al acorde de la moda de la música, al acorde de la moda de la ropa, ahora podemos ver que la generación actual de jóvenes expresa su identidad a través de su cuerpo, ¿no? Cosa que no veíamos antes, ¿no? El joven expresa su identidad a través de su cuerpo, es decir, su cuerpo es un mecanismo de expresar quién es él, y mediante ese expresar quién es él está queriendo que se le respete y que se le reconozca tal como es él. ¿Y el tema pluricultural? Cuando hablamos de pluricultural, de igual forma vamos a hablar de pluri, ¿no? De varias culturas. Ahí también es un debate que se genera, ¿no? Desde la antropología y en general desde todas las ciencias, ¿no? Si se habla de cultura o si se habla de culturas. Muchas veces hay que ponernos a pensar cuál es el elemento que podemos decir que es cultural para hablar de culturas. Muchas veces se toma diferentes elementos y el más conocido es la lengua, ¿no? O el idioma. Por eso actualmente en nuestro país se dice que hay más de 36 etnias, ¿no? Y simplemente por el factor lingüístico, ¿no? Pero ¿qué otros factores también podemos tomar para determinar qué es cultural, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Bien, amigos, vamos a retornar en unos minutos, en unos segundos. Nos vamos a un corte y entramos en conclusiones para terminar con nuestro programa. No se vayan a separar de Televisión Universitaria. Amigos, estamos de retorno para ir a las conclusiones. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pasa volando. Verónica, quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son tus conclusiones con respecto a este tema? Bueno, yo creo que en esta coyuntura, ¿no? El aporte de los antropólogos que estamos saliendo de la universidad es fundamentalmente ese nuevo reconocerse y proporcionar datos para que los demás también logren este propósito, ¿no? Lo que decía también, ¿no? Querer lograr esos consensos que ahorita parecen que son muy dificultosos de llegar, ¿no? Reconocerse para luego consensuar. Yo creo que ese es el aporte que estamos dando actualmente los antropólogos egresados de la UMSA, ¿no? Carlos, tu conclusión. Bueno, como dice Verónica, ¿no? Yo creo que la antropología está precisamente en una coyuntura social y cultural en la que, como les decía, están saliendo a la flor nuevas identidades, nuevos temas de debate, ya sea de género, temas generacionales, temas de educación, etcétera, donde requiere nuestra participación, ¿no? Para poder brindar esos elementos desde el conocimiento científico, ¿no? Que puedan sustentar y puedan valorar, reconocer precisamente eso que vamos buscando en lo que es los antropólogos, ¿no? Conocer al ser humano en toda su diversidad cultural y social, ¿no? En todo lugar donde él se encuentre, ¿no? Cancio, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, tenía dos. Uno, en relación a la interculturalidad, por lo que he podido escuchar y entender, interpretar, es que entonces la interculturalidad significaría comprender al otro, su situación
comprenderle, pero así que haya una comunicación, un mensaje, que él también me comprenda. Entonces, a partir de ahí podemos hacer todo una maravilla de nuestro país. En cuanto a se dijo, depende aquí de la cabeza de la chima, ¿no? De la conciencia, el tema de la descolonización. Es tema de actitud, es toma de conciencia. Necesitamos una actitud consciente o conciencia de vida, lograr eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, estamos hablando de Taiki Songhoi, baile de la conciencia, ¿no? Y entonces todos estamos convocados para trabajar y participar activamente, no solamente hablar, ese es un tema, sino actuar, ejercitar, ¿cómo se llama? Esta conciencia de vida, como dice Vladimir Smitkovsky. Querido Waldo, ¿qué conclusión tienes tú? Es un momento privilegiado donde estamos queriendo cambiar las estructuras de este país. Queremos hacer mejor medicina, conoceremos al enfermo. Queremos hacer mejor caminos, conoceremos al que va a usar los caminos. Queremos hacer mejores casas, conoceremos al que quiere hacer esas casas. Ahí estamos los antropólogos, por eso nos dicen a los antropólogos y a las antropólogas que podemos ver lo holístico, todo, lo podemos ver todo. Es decir, es una carrera y un proceso de formación que permite dialogar. Como dice Verónica, es un momento que nos pide diálogo, que nos pide consenso. Como nos dice, como Carlos traía al momento, tenemos muchos grupos humanos en este país que están exigiendo, no están pidiendo, están exigiendo que les reconozcan su identidad y su manera muy particular de expresarse. ¿Quién nos va a permitir eso? ¿Qué carrera va a permitir? ¿Qué saberes? ¿Qué ciencia? La antropología. Gracias, Waldo. Bien, amigos, se nos fue el tiempo. Espero que haya sido de su agrado esta entrega de Tejiendo Conocimientos, y sobre la antropología es un tema largo, apasionante, pero lamentablemente en televisión no tenemos ese tiempo. Simplemente dos cosas, dos apuntes. Primero, trabajemos en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestro cerebro. Y segundo, aprendamos a tener tolerancia, a tolerarnos nosotros primero y a tolerar al otro. Hasta una nueva entrega, mis amigos. Agradeciendo a la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Ciencias Sociales y las carreras de Antropología y Arqueología, y obviamente a mis invitados de lujo. Muchas gracias y será hasta la próxima en Tejiendo Conocimientos.